Muy buenas noches con todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio académico de webinar que hemos ya titulado Tendencias de la Educación Virtual. Las tecnologías de la información y comunicación de alguna manera han traído consigo grandes cambios en las diversas actividades sociales, como en los medios de comunicación, en las formas de relacionarnos, la manera de distribuir el tiempo y los modos de formación. Gracias a las tecnologías han aparecido nuevas áreas del saber como la telemedicina, el marketing digital, la gamificación, realidad aumentada y realidad virtual. Asimismo, ha potenciado exponencialmente la educación virtual. En este sentido, las TIC han reconfigurado las formas de aprender y adquirir nuevos conocimientos, produciendo cambios profundos en la vida de los seres humanos. Por esta razón es que desde el Diplomado de Educación en TIC de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, hemos agendado este webinar Tendencias de la Educación Virtual, donde contaremos con dos speakers invitados que nos compartirán sus reflexiones y disertaciones de caras al tema que nos reúne nuestra sesión de hoy. En primera instancia nos acompañará Adriana Caballero y el doctor Rafael Martínez Campoblanco. Iniciaremos pues nuestra sesión de webinar con nuestra compañera Adriana, quien es egresada en la licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad del Valle de México, cursó especialización en línea en el diseño de interacción por la Universidad de San Diego, cuenta con un diplomado en Innovación en Tecnología y Educación por la Universidad de Anáhuac, además de contar con una maestría en Educación y TIC por la Universidad Abierta de Cataluña. Adriana es directora general y cofundadora de Gerard Learning, dirigió la vicepresidencia de Educación de la Asociación de Internet Mexicana por 3 años, donde creó e impulsó iniciativas para fomentar la educación en línea en México. Además, es Tech Partner de Aprender UX, una plataforma de cursos cortos en línea en español. Además, ha sido mentora y consultora y conferencista en temas de educación, tecnología, internet y diseño. Creadora del modelo edX, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector e-learning y su misión pues es transformar la oferta educativa en línea en México y Latinoamérica. Pues bienvenida Adriana a este espacio a compartir con nosotros toda esta experiencia que conlleva desde hace un poco más de una década. Así que bienvenida Adriana. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los que nos acompañan. Y pues antes que nada, pues agradecerte, David, por la introducción y también por el espacio y obviamente la universidad por extenderme esta invitación para cerrar el año con broche de oro. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con este tema que les traigo, que, bueno, me pidieron hablar de tendencias de educación virtual. Entonces, pues bueno, antes de comenzar, si bien ya David me hizo favor de compartir un poco mi trayectoria y mis experiencias, pues bueno, invitarlos antes que nada a conectar. Ahí les dejo un código QR para que estemos en contacto en LinkedIn, así como en otras redes sociales. Y creo que lo único que pues resaltaría y que digo, siempre me gusta como compartirlo, pues tiene que ver con, digamos que mi experiencia y la oportunidad que he tenido de abordar diferentes etapas y pasos dentro de la experiencia de aprendizaje en línea. Digamos que desde el desarrollo tecnológico hasta la impartición, estrategia, soporte, consultoría, estrategias digamos que de contenidos, diseño tecnopedagógico. Entonces eso me ha permitido pues finalmente conocer cuál es el ciclo completo y aportar también mi visión y lo que considero que pues digamos es relevante y hacia dónde también debemos de encaminarnos, sobre todo en Latinoamérica, en temas de educación en línea. Entonces, bueno, este es básicamente pues un poco mis antecedentes y mi perspectiva. Diría que soy una profesional holística en el campo del e-learning. Entonces, pues bueno, para comenzar justamente a compartirles como estos antecedentes, pues claro, todos estamos aquí para escuchar el futuro y las tecnologías revolucionarias. Pero justamente por eso vengo a romper un poquito
eso, espero no decepcionarlos, pero yo lo que quisiera básicamente es pues compartirles que hay que desmitificar como tal ciertas tendencias, porque tenemos que tener también mucho cuidado en lo que seleccionamos y para qué lo seleccionamos, ¿vale? Entonces, vamos a revisar un poco de ellas y luego también les voy a compartir en esta charla, pues digamos que ya tendencias que considero relevantes para poner atención en este 2023 y con algunos tips también. Entonces, pues bueno, el primero, tenemos la parte de video learning. La realidad es que video learning ha sido ciertamente una tendencia, sobre todo a raíz de la creación de los cursos masivos abiertos y a distancia, mejores conocidos como MOOC. ¿Ok? Entonces, claro, esto ha sido toda una revolución porque se ha pues utilizado un formato que es de gran impacto, que es el video. ¿Ok? Entonces, eso ciertamente es muy poderoso, genera una conexión humana al ver al instructor y pues sentir casi como si estuviéramos como en clase, ¿no? Esta experiencia que hemos tenido en aula. Entonces, es muy bueno. Sin embargo, lo que hay que poner atención en esta tendencia es que los datos nos dicen, estudios, reportes a nivel mundial, que el 90% de las personas no terminan los cursos. Esta métrica particularmente no es del todo la más relevante cuando analizamos el e-learning. Sin embargo, ya nos deja bastante, pues digamos que pensar. O sea, por un lado, si bien dependiendo del contexto, esta métrica no es relevante, por ejemplo, si estamos formando a personas, digamos, en el uso de alguna solución tecnológica, posiblemente la secuencialidad y la tasa de terminación no es tan relevante porque queremos que desarrollen una habilidad en específico y que esa persona una vez la logra, no tiene por qué ver todo lo demás, ¿vale? A lo mejor es insuficiente o simplemente ya lo conoce. Entonces, en esos contextos, esa métrica no es relevante. Sin embargo, cuando lo vemos aplicado en todos los contextos, esta métrica, vemos que aquí hay un problema porque estamos haciendo un desarrollo importante en la producción de estos videos, de alta calidad sobre todo, y no los están viendo, no los están tomando. Entonces también, si estamos pensando que esta tendencia, simplemente porque es tendencia, la debemos de aplicar en un contexto donde, pues, si analizamos no va a funcionar, pues entonces, pues no es la tendencia pues necesariamente adecuada para nuestro caso. El otro tema aquí importante tiene que ver con este tema de hacer de la educación algo como Netflix. Netflix está pensado para el entretenimiento y a pesar de ello nos aburrimos, ¿no? Por lo menos yo. O sea, estamos en la parte de buscando películas y es un sinfín y pasas y al final no viste nada. Entonces, el gran tema aquí, hay dos reflexiones que les dejaría en la mesa. El primero es, ¿por qué queremos replicar algo que si de por sí pensando que en el entretenimiento es aburrido, por qué lo queremos llevar al ámbito de la educación? Y segundo, pues es que esta parte del entretenimiento es meramente pasiva. Entonces, ¿realmente queremos? Esa es una pregunta, yo no sé, no tengo la respuesta, pero ¿realmente queremos que la educación sea así, pasiva, transmitiva y que no genere más conexiones y más procesos cognitivos? Bueno, pues eso es algo que debemos de tomar en cuenta y que debemos de tomar cuidado con esta tendencia. El otro es la gamificación o ludificación, correctamente dicho en español. Gamification como tal, a ver, aquí tomen en cuenta que gamification no es lo mismo que aprendizaje basado en juegos y se confunde muchísimo. Yo quiero decir que quiero elaborar un juego para que sea lúdico en mi contenido educativo y entonces voy a gamificarlo, es lo que decimos. Pero no, gamification simplemente lo que hace es tomar algunos principios del videojuego para motivar a nuestros estudiantes. Que es, por ejemplo, los puntos, una barra de progreso, un leaderboard, que me permiten, pues digamos que incentivar el que continúen. Pero también creo que algo aquí a tener mucho cuidado, y esto tiene que ver con una cultura que tenemos en torno a la educación, es que siempre pensamos o así lo concebimos, que el aprendizaje es aburridísimo, nadie quiere aprender, nadie quiere estudiar. Pero la realidad es que no es aburrido. Siempre defiendo que como seres humanos, naturalmente somos
somos curiosos y nos encanta aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Por eso hoy están ustedes aquí. Por eso hoy estoy aquí con ustedes. Nos gusta aprender. Lo que no nos gusta es el modelo educativo que hemos tenido a lo largo de los años. Eso es otro tema. Entonces, no utilicemos esta estrategia educativa simplemente con ese paradigma de pensar que tengo que gamificar porque nadie quiere aprender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlo interesante. Tenemos que hacer contenidos y educación, formación interesante, que despierte la curiosidad, que despierte, que nos sorprenda. Entonces, eso sería realmente, ¿vale? También depende mucho del contexto. No digo que no se use, obviamente no, pero que lo reflexionemos. ¿Cuándo realmente lo necesitamos? He visto muchísimo la imagen que represento aquí en la pantalla, el muñequito que ponemos en un contexto corporativo con adultos. De verdad, más que motivar, me desmotiva, porque no me estás dando ningún reto, es bastante infantil, y yo lo que necesito es resolver un problema a nivel corporativo, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, esto lo hacemos porque partimos del hecho de que el aprendizaje está aburrido, ¿ok? Entonces, ¿cómo los motivamos? ¿Con un muñequito? No. Pensemos, hay otros formatos y hay otras estrategias. Entonces, tengamos cuidado con esta tendencia. El otro es el metaverso. Por supuesto que hoy estoy segura que quieren venir a escuchar sobre el metaverso. La verdad es que creo que nadie sabe, ni Mark Zuckerberg, qué diablos es esto del metaverso. Pero más allá de eso, miren, el tema de la realidad virtual, yo he estado en el tema de la realidad virtual por 11 años y 12 años, justo este año cumplo 12, y cada año es el año de la realidad virtual. Y cada año nadie implementa realidad virtual. ¿Por qué? Porque es demasiado lejano. Es bastante complicado, son proyectos a implementar que requieren muchísima inversión y mantenimiento, y se ha visto poca efectividad en temas del proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque también no analizamos del todo bien en qué contexto lo voy a implementar. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos en su momento, hace que será unos 8 años más o menos, un proyecto justamente de capacitación para el sector automotriz. Y realmente vimos el cambio, porque claro, ahí la aplicación era muy relevante, porque al contrario de que fuera muy caro, era muy barato, porque la capacitación en sitio, en la planta, resultaba sumamente caro, pero además también resultaba muy peligroso para los que se iniciaban en este trabajo. Entonces, de esa manera, bueno, tiene sentido y vale la pena. Sin embargo, si no tenemos la capacidad económica de manos, de proveeduría y demás, son proyectos que no pueden continuar después por esas limitantes. Y por el otro lado también, y si de pronto encontramos la justificación de realmente implementar esta tendencia, yo la invitación que haría es a repensar el metaverso, porque yo no entiendo por qué, teniendo un espacio en donde podemos hacer lo que queramos, hacemos mesas redondas con sillas y personas además partidas a la mitad. Esto es ridículo. Y además que vean hacia una pantalla. Es que eso, ¿en qué momento me mejora el aprendizaje? ¿En qué momento estoy mejorando la experiencia? Puede ser algo curioso y, mira, qué cosa tan novedosa, pero realmente no trasciende. Y lo que buscamos con las tendencias es trascender a través de este boom tecnológico. Entonces, bueno, lo primero es no solamente utilizar buzzwords, sino realmente ver en qué contextos nos funciona y pensarlos bien. Pensar que si vamos a trabajar en metaverso, rediseñemos otra cosa. ¿Por qué vamos a recrear un escenario con puertas? ¿Necesitamos las puertas? ¿Necesitamos paredes? ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería como el tema de metaverso. Y la última que les quiero compartir, que también es otro de los buzzwords en temas de tendencias tecnológicas en la educación, es el blockchain. Realmente nadie sabe qué es el blockchain. Y el tema aquí del blockchain es que es preocupante en temas de sostenibilidad, de, digamos que todo el consumo que hace de electricidad es preocupante. Entonces, esto de que todas las universidades en el mundo utilicen blockchain, por favor, que alguien nos libre, que esto no suceda, ¿no? Por ejemplo, lo que les comparto aquí en pantalla
es que, pues, por ejemplo, acá, actualmente utiliza el equivalente a toda la energía de Tailandia. Entonces, imagínense esto. ¿Para qué? Para certificar para validar un documento, un certificado, es que esto no es sostenible. Entonces, también, quienes estamos de este lado desarrollando tecnología, tenemos que, pues, visibilizar también más esto y pensarlo. Claro, no es lo más popular hablar de esto, ¿no? Pero si lo vamos a implementar en nuestras instituciones, en nuestras empresas, pues tenemos que analizar un poco más esto y ver en qué contexto y realmente cómo nos ayuda. Hay soluciones que son mucho más sostenibles y que tienen el mismo efecto, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, en este caso en Jaira nosotros trabajamos con insignias digitales, pero no sobre blockchain, justamente para hacerlos eco-friendly. Entonces, y al final tiene la misma validez, no es falsificable, pero estamos pensando en esta sostenibilidad. Bueno, más allá de estas reflexiones, pues bueno, voy a compartirles pues ya 3 tendencias, sobre todo que a raíz de la pandemia se han ido pues implementando cada vez más, pero que también necesitamos profesionalizarlos y pues para ello les traigo algunos tips, ¿vale? Bueno, la primera, obviamente no son tan sexys como si hablo de blockchain o realidad virtual, pero son la realidad. Y además son los que pueden conducirnos hacia un aprendizaje efectivo y realmente alcanzar la transformación, el desarrollo de las competencias de las personas. Es lo que queremos lograr en la educación, no consumir tecnología por consumirla. Y déjenme decirles, yo soy desarrolladora de tecnología. Entonces, si se los digo es porque realmente hay que considerarlo. A ver, la parte de lo que vemos en estas clases vía sistemas de videoconferencias, obviamente fue una respuesta muy sencilla y de emergencia por la pandemia, ¿vale? Entonces fue muy sencillo encontrar esta solución y replicar el mismo modelo que tuvimos presencial. Obviamente, y eso ya después de varios años nos dimos cuenta que no era el mejor modelo y que generaba pocos resultados, pero también pues malas experiencias en el aprendizaje por parte del alumno, ¿vale? Entonces, pero bueno, esto tiene un nombre y esto tiene un nombre en una tendencia que se llama así, Virtual Instructor Led, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿de qué se trata? Que es una formación online guiada por el instructor de forma síncrona que puede ser tanto individual o en grupo. Ahora, hacerlo tal cual, o sea, simplemente prender la cámara y de lo que teníamos en clase presencial, replicarlo acá, no es lo que no tiene los resultados. ¿Qué es lo que empieza a pensarse y sobre todo es lo que tenemos que ir profesionalizando? ¿Cómo tomar estas cosas buenas de esta tendencia y potenciarlas? Entonces, por un lado, definitivamente pasar 3, 7 horas en Zoom y viendo una presentación de un docente, realmente eso no funciona. Y inclusive siempre les comparto que en temas fisiológicos estamos limitados. O sea, en presencial pues nos movemos y movemos la cabeza, pero aquí tenemos que estar siempre fijos. Entonces, corporalmente, fisiológicamente, estar sentados y en una sola dirección es muy cansado y es antinatural. Entonces, pero lo que sí tiene de bueno esta tendencia es que nos genera una interacción social y una conexión y una posibilidad de llegar a más lugares que de otra forma no es posible. ¿Okay? Entonces, realmente vale la pena salvar eso y darle digamos, una iteración, una mejora a esto. Porque la verdad es que sí es bastante bonito y rico. Digo, yo he dado como clases de esta manera y es súper rico hablar con la gente y no importa dónde están, y están de pronto, tengo alumnos en Perú y tengo alumnos en Chile y estamos todos en el mismo lugar y podemos conversar y conocernos. Entonces, la verdad es muy bueno para el aprendizaje en línea, pero no de forma transmitiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar este modelo, bueno, revolucionarlo para integrar interacciones digitales en tiempo real, tanto evaluaciones como encuestas, dinámicas, de tal manera
que esa sesión síncrona se convierta mucho más interactiva y hagamos del aprendizaje un proceso activo. Entonces ya no es esto cansado de estar escuchando y viendo slides y slides, como lo estoy haciendo yo ahora, sin que me haga pensar y me haga hacer, reflexionar y realmente activar todo mi cerebro, ¿vale? Entonces esto sería como un tema. El otro, que esto es súper importante y que también se está moviendo, tanto el desarrollo tecnológico como el uso de cualquier tecnología, pues tiene que ver con online social learning. Es decir, este modelo del e-learning donde sí es asíncrono, que es la naturaleza del e-learning, para aprovechar la flexibilidad de tiempo y espacio, la realidad es que ha sido un proceso sumamente aislado para el estudiante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le pega igualmente a las tasas de terminación, le pega igualmente a la motivación y en general, pues eso fue lo que nos pasó en pandemia. Todo el mundo regresó corriendo a lo viejo, aunque fuera malo. ¿Pero por qué? Porque nos faltaba esas interacciones sociales, conectar con la gente, hablar con alguien, compartir con mis pares. Entonces, esta tendencia es bien importante y que esta aplica en cualquier uso tecnológico. Entonces, si nos vamos al ámbito del metaverso, de la realidad virtual, inclusive del gamification, tenemos que incorporar esta componente. El aprendizaje es un proceso humano, puramente humano, de compartir experiencias y conocimientos que adquirimos. Así es como se hace más rico el aprendizaje, más, obviamente, no voy a profundizar ahí, pero más nuestras experiencias, lo que construimos nosotros mismos, etcétera, pero siempre es un proceso social. Entonces, esto tenemos que incorporarlo cada vez más en todas nuestras prácticas, tanto docentes como nosotros como estudiantes. Cuando estemos pues en un curso, pues tendremos cada vez más que involucrarnos, tendremos que compartir más, compartir conocimiento, experiencias, ideas, preguntas, y con eso ir construyendo el aprendizaje en red, que es como la llamamos. Entonces, ¿qué es lo que también me permite hacerlo online? Que democratizamos la participación. Ese sería como también el enfoque. Y en temas de taxonomía de Bloom, si la conocen, pues básicamente ya empiezo a trabajar un pensamiento de orden superior. ¿Por qué? Porque al estar compartiendo, enseñándole a otros, preguntando, leyendo las respuestas de los demás, es que voy profundizando en mi aprendizaje. Y la última tendencia que les traigo, y dejamos un espacio para preguntas, si gustan irlas preparando, compartiéndolas en el chat, pues básicamente tiene que ver con Learning Analytics, y esto es de lo más importante en tendencias y que realmente se ve un impacto en el aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablaría de dos partes. Del docente, ¿okay? El impacto en el docente y el impacto en el estudiante. Por un lado, los Learning Analytics, básicamente, ¿de qué se trata? Son, así de sencillo, el reporte de todas las interacciones que genere el estudiante en su proceso de aprendizaje en línea o con herramientas digitales, ¿ok? Pensando en Blender, pues herramientas digitales. Entonces, este reporte de interacciones es súper rico para el docente porque me permite entender qué es lo que está explorando mi estudiante, qué es lo que, en dónde se está atorando, digamos, en temas de la ruta de aprendizaje, en dónde está teniendo más dudas, para entonces yo apoyar el proceso. Y la analogía que hago de Learning Analytics, básicamente, es que cuando estamos de forma presencial, los Learning Analytics son de forma intuitiva, porque existen, pero son como eso, intuitivos y muy humanos, ¿no? Cómo se está comportando el estudiante, el docente, qué mirada, qué está haciendo, está en el celular, está pensando en otra cosa. Eso lo estamos viendo ahí. Está pasándole las preguntas al compañero, eso lo vemos, ¿ok? Y sobre eso vamos nosotros modificando tanto la clase o el aprendizaje, etc. Pero en línea no tenemos eso. Y no podemos depender de si prendieron o no las cámaras y los micrófonos en una sesión Virtual Instructor Led, o por Zoom. Lo que tenemos que hacer es contar con estos datos para poder responder pues ante esas tendencias que está teniendo o ese comportamiento que está teniendo nuestro estudiante.
Y por la parte del estudiante, pues obviamente tener un aprendizaje una experiencia de aprendizaje mucho más personalizada. Esta experiencia de aprendizaje donde el docente es capaz de decirme en qué punto me equivoqué, cómo debo de mejorar, qué más debo de hacer, y que me empiece a motivar este acompañamiento y hacerlo social, ¿no? Y qué es importantísimo sobre esta tendencia, que sea, uno, accesible para el instructor, que es una de las cosas que desde JEIRA como entidad que desarrolla tecnología es lo que más estamos pues enfocándonos al momento, que es que sea en tiempo real y disponible para el instructor. Y la otra es pues esa visualización de los resultados de aprendizaje, o sea, no solamente son los datos en crudo, sino cómo se procesan y se interpretan. Y eso normalmente, para hacerlo práctico, pues son gráficas, ¿ok? Que me permitan entender un poco mejor ese comportamiento. Bueno. Entonces, básicamente esto es pues las tendencias que están generando resultados en la educación en línea, que son muy serenas. Como les decía, a lo mejor no son tan sexy si hablamos de metaverso, pero esto es lo que está pasando y esto es lo que va a seguir pasando en 2023, pero tenemos que profesionalizarlo, tenemos que hacerlo mucho más social, mucho más humano, mucho más eficiente e impactante, motivante, ¿ok? Entonces, básicamente esto sería, pues, como les decía, lo que hay que poner atención. En resumen, como ya venía diciendo, mayor acompañamiento en el proceso de aprendizaje en línea. Tenemos que estar mucho más de cerca en todos los aspectos apoyados por estas tendencias tecnológicas. También hay que hacer un balance importante, y esto va a empezar a surgir cada vez más, de las interacciones tanto síncronas como asíncronas. No podemos dejar todo asíncrono y dejarlos, como les decía, el video learning, los MOOCs, porque simplemente en muchos contextos eso no está funcionando. Y la parte de las interacciones síncronas, tampoco podemos seguir haciendo cursos de 3, 6, 7 horas, porque eso es insostenible. Y pues pensar también, esto sería como mensaje, en la experiencia completa del proceso de aprendizaje. A veces nos enfocamos solamente, y esto es más mensaje para las instituciones y para los docentes que nos puedan acompañar el día de hoy, pues básicamente el enfoque en la experiencia completa, porque a veces nos enfocamos mucho en el contenido y hay otros factores que no le están ayudando al estudiante a avanzar. Entonces, en este sentido, pues tenemos que crear estrategias. Y digamos que si ustedes, los que nos acompañan como estudiantes y que están interesados en aprender más sobre tendencias, sobre educación virtual, pues básicamente es aprender a diseñar esas experiencias completas, y que identifiquemos dónde hay fricción en ese viaje que tiene el usuario. Como les decía, no siempre es el contenido el problema. A veces puede ser la plataforma, a veces puede ser el acompañamiento, el soporte técnico, el proceso de inscripción, etc. Y bueno, y basarnos siempre en datos, pero sobre todo pensar que estas tendencias pues deben de tener este enfoque de alcanzar la transformación en la persona, alcanzar el aprendizaje, y así es como realmente podemos avanzar en la implementación de las TIC en la educación. Pues muchísimas gracias por su tiempo y por la atención a esta pequeña charla. Creo que podemos abrir un espacio para preguntas y respuestas, y ahí están mis datos, un enlace que les puedo dejar en el chat también para que revisen el libro también que hice sobre el modelo EXD, que es una metodología para diseñar experiencias y learning. Gracias, David. Enhorabuena, muchas gracias, Adriana, por compartirnos tus disertaciones y reflexiones. De alguna manera muy atinada estas tres tendencias que nos has compartido en la noche de hoy. Fíjate, mientras los compañeros que están conectados y aquellos que nos siguen por la fanpage de la Escuela de Posgrado van formulando sus preguntas, pues tenemos acá apuntadas algunas consultas en relación, en primero, al virtual instructor LEC, el tiempo de duración pues que se tiene estimado para poder tener una sesión de impacto, una sesión que genere y motive a los participantes. Ciertamente, como lo planteabas en tu sesión, hay un grado de atención que tiene el usuario. Pues. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal para esta tendencia? Ok, vale, perfecto. Muy, muy buena pregunta, gracias. Pues mira, aquí yo diría que depende un poquito de la estrategia que hayamos implementado. Por ejemplo, si nuestro curso es, por decirlo así, 80% asíncrono,
y el otro 20% presencial virtual, o sea, síncrono online como esto, pues básicamente lo que yo diría es que con 1 hora, 40 minutos es suficiente. ¿Por qué? Porque el proceso y la experiencia de aprendizaje se está dando de forma síncrona. ¿Qué es lo que quieres hacer en esas sesiones? Básicamente apoyar al estudiante en las dudas que tenga, en hacer estas conexiones, en hacer inclusive la parte llamamos peer-to-peer, ¿no? O sea, como este networking de experiencias entre los participantes, y eso es más que suficiente para esa estrategia. Ahora, si mi curso está específicamente, por ejemplo, si yo estoy haciendo un workshop y voy a darlo puramente síncrono, pero a lo mejor tengo ahí al revés, un 10% asíncrono porque ahí tengo evaluaciones, tengo algunos contenidos y materiales a revisar antes o después de la sesión. Bueno, en ese caso, mi recomendación es que no pase más de 2 horas. La verdad es que 2 horas, si se hace, tiene que ser sumamente dinámico. Es muy cansado 2 horas, pero si lo hacemos dinámico, si por ejemplo les ponemos muchas actividades en donde tienen que llenar, por ejemplo, plantillas o que tienen que elaborar en grupo alguna actividad o discutir, la verdad es que 2 horas son perfectas. Pero si no, mi sugerencia es 1 hora y media, está bien. Eso sería mi respuesta. Gracias Adriana. De igual manera tenemos por acá pautado tu segunda tendencia, pues sí, el online social learning de alguna manera se va fundamentando en teorías del aprendizaje colaborativo, o el aprendizaje quizás puede unirse o fusionarse con algunas metodologías activas. Sí, claro. Todas las tendencias tecnológicas están sustentadas en alguna teoría de aprendizaje. Por ejemplo, yo no soy muy fan de gamification porque está más soportada en la teoría conductista. Entonces, en un contexto online donde como principio, por el tipo de modalidad, es constructivista, entonces nos hace mucho ruido. O sea, como que incentivar la competencia en un entorno donde normalmente lo que buscamos es el aprendizaje en red y más horizontal. Entonces, de pronto por eso no nos funciona tan bien esto, ¿no? Entonces, sí, la parte social pues tiene que ver más con un fundamento, como bien decías, ¿no? Inclusive conectivista, donde integro redes de aprendizaje a través del Internet y las tecnologías. Entonces, pues bueno, eso en cuanto a teorías, pero creo que me desvié un poquito sobre la pregunta, David. Entonces, ¿cuál era? Bueno, sí, en esencia sí, el online social learning de alguna manera está sustentando estas teorías pues, del aprendizaje colaborativo, y de alguna manera sí se pueden combinar con algunas metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos. En esa tónica era la consulta que nos formulaban por acá. Sí, es que básicamente esos son métodos de aprendizaje. O sea, el método de aprendizaje basado en proyectos, por supuesto que es totalmente social, pero esos son métodos. Esto es más como el concepto, o esto que les compartí es más como el concepto de incentivar la participación social a través de cualquiera de estos métodos. Learn by doing, aprendizaje basado en retos, en proyectos, hay muchísimos métodos que forman parte de ese aprendizaje social, ¿no? Pero sí, no, es que en esta tendencia no solamente estamos hablando de esos métodos o estrategias, sino también del uso tecnológico. En el uso tecnológico cada vez vamos a empezar a ver más tecnologías que implementan estos espacios. Es inclusive un trabajo que nosotros desde Yale estamos haciendo, implementar más tecnología que permita fomentar el aprendizaje social en cualquiera de los métodos que mencionas. Genial. Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, mientras quizás los compañeros que están conectados en esta sesión de Zoom y aquellos que nos siguen por la fanpage, en lo sucesivo van formulando sus preguntas, pues podemos quizás dejarlas al final. Pues le reiteramos y le invitamos a seguir a Adriana por sus redes y, digamos, a documentarse con el modelo que nos ha compartido por sus redes, modelo de IDEX. Bueno, muchas gracias, Adriana. Y pues damos la apertura y la bienvenida para nuestro segundo speaker invitado también en la noche de hoy,
el doctor Rafael Martínez Campoblanco, quien es licenciado en Educación, Mención, Diseño y Gestión de Proyectos por la Universidad Central de Venezuela, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, magíster en Educación con mención Tecnología de la Información y Comunicación y magíster en entornos virtuales de aprendizaje por la Universidad de Panamá. Asimismo, doctor en Educación por la International Lifelong Learning University. Rafael cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en el sector de educación, docente de posgrado y facilitador de programas formativos a nivel corporativo y académico, además de ser speaker invitado en diferentes eventos latinoamericanos. Actualmente Rafael se desempeña como el director de vinculación institucional de UTEL Universidad y así pues también de igual manera docente del Diplomado de Educación y TICS de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bien, Rafael, pues bienvenido a este espacio para compartir saberes y pues el espacio que ha abierto para que nos compartas tus reflexiones. Buenísimo, bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Para la mayoría que estamos en esta parte del mundo, buenos días, buenas tardes, indiferentemente de donde estén, la tecnología es una gran forma y un espacio que se genera a través de la misma para poder estar conectado. Primero quiero, bueno, dar las gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con quien tengo una historia en común desde hace bastantes años, impulsando proyectos en vinculación con UNESCO, con Banco Mundial y también pues, en actividades académicas, como bien lo comentó mi buen amigo David. También escuché atentamente a Adriana, quien es un lujo pues, tenerla siempre. He compartido varios escenarios con ella y aprender de su posición respecto a la educación, al uso de la tecnología para educación. Creo que es algo que todos debemos tener muy claro y sobre todo para eliminar algunos mitos que existen en torno al uso de la tecnología aplicada a la educación. Pues bueno, yo vengo con un tema que es una respuesta inmediata a una palabra que hay que tener mucho cuidado, es la palabra tendencia. Hay que manipularla con cuidado, hay que tenerle cierto respeto a esa palabra, porque pareciera que cualquier cosa es tendencia, pareciera que cualquier novedad no entendida es una tendencia, y también pareciera que mientras menos fácil sea de explicar esa tendencia, pues es mucho mejor. Y es por eso que Adriana se pasó por varios escenarios, entre ellos, por ejemplo, el metaverso, que tiene algunas implicaciones que van más allá del propio nombre y la propia virtualidad. Pero bueno, primero quiero contarles brevemente sobre mi institución. Yo tengo la dicha de ser un colaborador de UTEL Universidad. UTEL es una universidad 100% en línea. Hoy en día, por ejemplo, somos más de 3.000 colaboradores distribuidos por varios países del mundo. Actualmente me encuentro de tránsito en la ciudad de Bogotá, en Colombia. La semana pasada estuve de tránsito en la ciudad de Monterrey y la semana próxima llego a mi casa en la ciudad de Lima. Y todo esto no deja de ser una gran oportunidad para aquellos que creemos en la virtualidad, que hacemos virtualidad, poder también vivir de la mejor forma posible, aplicando los conceptos del home office, básicamente porque estamos moviéndonos por el mundo y eso no deja pues de estar muy en sintonía con nuestra actividad profesional. Pero bueno, UTEL Universidad es una universidad 100% en línea, que cuenta con acreditaciones o cada vez con más acreditaciones nacionales e internacionales, y las nacionales son mexicanas. Contamos con reconocimientos que de nuevo van cada vez en ascendente, y las afiliaciones naturales de nuestra universidad, que hoy en día estamos muy bien vinculadas con organizaciones como AMESID, CALED, CREAD, AYESAT y otras más que están muy relacionadas con lo que nosotros hacemos en el mundo de la educación superior en línea. Ahora bien, seguramente cuando se habla de tendencias, todos estamos preparados para ver tecnología y grandes aplicaciones y software muy desarrollados y sistemas con altísima capacidad o velocidad y demás. Pero toda esa parte
ya está bastante saturada. Y si ustedes colocan en YouTube tendencias de la educación en línea o virtual, aparece una cantidad de cosas cada semana de alguien que investiga y postula diferentes cosas. Resulta que yo me he ido un poco más allá de las propias tendencias y estoy viendo un escenario que tampoco es nuevo, pero que tiene muchísimo tiempo profetizándose, y es la educación transnacional. Para poder entender esto, vamos a viajar en el tiempo a 1980. Y en una de las revistas Perspectivas, el nombre que tiene la revista de la UNESCO, una revista espectacular, quienes llegaron a tener la oportunidad de verla, ya hace 40 años, más de 40 años, se hablaba ya de la educación transnacional como desde las universidades se podía motivar. La educación transnacional tiene un principio muy básico, y es que la educación pueda realmente romper fronteras. Y bueno, la tecnología en este momento, y la tecnología que conocemos en este momento, indistintamente de la tendencia, ha motivado que cualquiera de nosotros podamos ver oportunidades de formación con universidades en cualquier parte del mundo. Universidades, centros de formación, institutos, empresas y demás. Pareciera mentira, pero la educación transnacional es un diseño conceptual de las universidades, pero son las empresas las que más educación transnacional hacen. Hoy en día, una empresa, por ejemplo, como Lleira, puede formar y forma a personas que se encuentran físicamente en cualquier parte del mundo. Ahora bien, vamos a ver un poquito más adelante algunas cosas más modernas sobre cómo la educación transnacional está cambiando la vida de la gente. Y sobre todo lo que viene a partir de todo este boom tecnológico, del uso de la tecnología para poder conectar de una manera más y mejor a las personas. Y pues obviamente de las metodologías, y depende más de una estrategia que de la propia tecnología. Ahora bien, jugamos en el tiempo y en el año 2019, aparece el Convenio Regional de Reconocimiento de Títulos de Educación Superior en América Latina y el Caribe. Es un documento que fue presentado no por primera vez, ya por tercera vez, en el Congreso Regional de Educación Superior, que fue en Argentina. Y fue algo interesante porque si ustedes escanean estos QR que estoy compartiendo, pueden ingresar directamente a la fuente de estos documentos. Entonces, este convenio regional es una suerte de ponernos, una manera de ponernos de acuerdo, de que las instituciones, de que nosotros mismos, quienes somos líderes en universidades sobre todo, podamos ponernos de acuerdo para que los títulos puedan reconocerse. Pero eso pasa, básicamente, por lo que las entidades regulatorias determinan. Es algo sumamente importante porque estamos hablando de un siguiente paso natural de la gran oportunidad que da la educación en el mundo de la virtualidad. O sea, hemos motivado durante los últimos 20 años el uso de campos virtuales, plataformas de comunicación síncrona, videoconferencia y tantas cosas más, que es natural que hoy en día una persona pueda estudiar desde cualquier parte del mundo con instituciones que se encuentran muy lejos de casa. Entonces, mientras las organizaciones, las personas, las instituciones, los gobiernos, nos pongamos de acuerdo, ¿para qué? Para atender a esa persona que se está formando en otra parte del mundo, presencial o en línea, para que se pueda insertar en el mercado laboral, ya sea desde el punto de vista del emprendedurismo o desde el punto de vista de la empleabilidad. Todo esto cobra sentido porque es una luz en el túnel. Y esto se va a ver cada vez más. No me atrevería a llamarlo tendencia, sino se va a ver como una realidad concreta, donde las instituciones van a levantar los oídos para poder aprender más sobre esto. Ahora, he preparado una pequeña matriz en estos minutos de presentación como para poder entender cuál es el punto de partida, cuáles son las variables mínimas de atención y cuál es la apuesta a futuro de la educación transnacional. Lo primero, el interés de todas las partes. Esto es algo muy importante, porque si no hay interés de la persona que quiere formarse con una organización que se encuentra lejos de casa, y si la institución no tiene interés de recibir personas desde cualquier parte del mundo, sencillamente el punto de partida está muerto. Segundo, la propuesta actualizada y pertinente. Esto es algo maravilloso.
yo creo que ustedes han visto últimamente, y somos más críticos en ver cómo hay propuestas súper tradicionales que se venden como grandes innovaciones o propuestas que son completamente incoherentes para la realidad de las personas. Esa propuesta actualizada y pertinente es clave para que la educación pueda realmente romper barreras. Un modelo educativo flexible y una tecnología transparente. ¿Qué significa eso? Una tecnología que no sea un dolor de cabeza. El concepto de software as a service es genial porque hace y motiva el uso de la tecnología sin necesidad de tener un adiestramiento, una capacitación muy especializada en el uso de la tecnología. Como por ejemplo, esta sesión que se está transmitiendo por Zoom, muchos de nosotros ya sabemos utilizar Zoom y básicamente porque durante la pandemia fue una de las plataformas de mayor uso. Sin embargo, es una tecnología transparente porque no necesito saber de muchos conocimientos técnicos para poder hacer clic y prender cámara o prender micrófono o viceversa. Ahora bien, vamos con las variables mínimas. El dominio de los diferentes idiomas. Miren, hemos profetizado tanto el uso de la tecnología para la educación que hoy en día seguimos viendo, por ejemplo, sesiones en vivo en un solo idioma, pudiendo utilizar una cantidad de plataformas y de tecnología que pueda llevar a esta sesión a una plataforma de múltiples idiomas, incluso dialectos. Entonces, la tecnología existe y está ahí. Hay que usarla. Segundo, considerar las diferencias horarias. Esta sesión en vivo es muy linda, pero la sincronicidad tiene una gran barrera, y es que la sincronicidad es en vivo. El contenido queda grabado y se puede compartir posteriormente, y eso es una de las grandes virtudes del contenido digital. Pero la sincronicidad va en contra de las diferencias horarias. Ahorita, mientras son las 7:52 hora local en la ciudad de Bogotá, son las 3 de la mañana en Europa o las 7 a 10 de la mañana en Asia. Y sencillamente, esas diferencias horarias es parte de lo que se debe considerar en un proyecto que amerita educación transnacional. La sensibilidad por la situación actual. Indistintamente donde nos encontramos, tenemos que ser sensibles a lo que ocurre en otras partes del mundo. Y por supuesto, entender los calendarios y costumbres. De hecho, las personas que más les va bien en el entendimiento de la educación transnacional son aquellas que tienen la capacidad de poder curiosear qué es lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Y hoy en día, cualquier plataforma digital se presta justamente para eso. Y por último, las apuestas a futuro. Piensa global, actúa local, el famoso pensamiento glocal. Abrazar las diferencias, aquello que nos hace realmente distintos. Yo escuchaba, por ejemplo, a Adriana, y en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no, pero abrazar esas diferencias es algo vital para poder, entre el debate, en el marco del respeto, por supuesto, conseguir un conocimiento nuevo, diferente, distinto, que sume sencillamente al conocimiento que yo manejo. Es algo muy importante porque en las diferencias bien conducidas nutren. En cambio, si solamente nos gusta aprender de lo mismo, en lo mismo, con lo mismo, en el mismo lugar, con la misma tecnología, ese conocimiento endogámico es mortal para la evolución del propio conocimiento. Bueno, redes y comunidades que cada día se forman más, y eso es algo lindísimo, porque se forman y están ahí diseñadas para albergar diferentes personas con diferentes formas de entender el mundo, pero para poder construir. Y por último, ¿construir qué? El conocimiento colectivo, un conocimiento que realmente me permita viajar a través de las diferencias, a través de las comunidades, de las redes, y que aprovechemos toda la tecnología que existe hoy para poder realmente conectar con la gente. No tanto para masificar la información que ya se encuentran en los diferentes entes que se encargan de administrar la información, sino que vaya un poco más allá para humanizar las propias conciencias. Ahora bien, estas iniciativas, y si ustedes tienen iniciativas para involucrarse en educación transnacional, quiero comentarles que no están solos. Y no están solos porque hay diferentes organizaciones diferentísimas, grandes, pequeñas, medianas, enormes, regionales, globales, que están muy concentradas en generar espacios para que las personas puedan construir, para que podamos construir en la presencialidad, en la virtualidad o en el mundo híbrido, diferentes experiencias donde se puedan aceptar las diferencias,
donde podamos comunicarnos a pesar de nuestros propios idiomas, dialectos distintos, en diferentes usos horarios, y lo que es mejor, aprovechando nuestras diferencias culturales para hacer interculturalidad del conocimiento. Esto es algo increíble porque hoy en día las universidades, que es el sector en el cual yo me desenvuelvo, están muy concentradas ya no solamente en ver la atención de estudiantes de su propio país, sino están empezando a entender que pueden recibir y pueden transformar la vida de personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Pero ojo, eso no solamente se resuelve con llevar conocimiento, con llevar experiencias de aprendizaje a esos lugares. También tiene que ver con la equivalencia académica de los títulos. Si una persona que se encuentra en Colombia recibe un título de una universidad de Portugal, debe existir un mecanismo de conexión para que existan las famosas convalidaciones, reválidas, equivalencias, homologaciones, reconocimientos, incorporaciones, equiparaciones y demás términos que están asociados ¿a qué? A reconocer los títulos para poder ejercer de alguna manera desde el punto de vista profesional. O sea, la educación transnacional no solamente es llevar la educación a un lugar, sino también generar las condiciones para que el ejercicio, la habilitación profesional sea también un hecho. Y ahí, y en eso estamos bastante en cero en el planeta. Obviamente hay regiones del mundo, como el caso europeo, que tienen a partir del convenio de Bolonia un trabajo enorme para que la movilidad sea una realidad, la movilidad entre personas y países. Pero en el resto del mundo, Asia y, por supuesto, América Latina, América entera, está pasando unos momentos de revisión, de introspección. ¿Para qué? Para que la movilidad, para que las personas que están hoy en México y quieren venir y quieren irse a vivir a Perú, o el peruano que se quiere ir a China, lo pueda hacer, y que la educación que recibió transnacional le sirva para romper esas barreras, pero también le sirva de manera real y concreta, y no como un sueño más allá de las promesas. Y bueno, como parte de los ecosistemas, se está celebrando ya mismo el Foro Mundial para la Ciudadanía y Educación de Virtual Educa. Es un evento en ambas modalidades, presencial y completamente en línea. Se está desarrollando en Lisboa, y por supuesto que los invito a colocar Virtual Educa Lisboa 2022 y puedan seguir el evento, que es de manera gratuita. Ahora bien, ¿todo esto para qué? Para entender un concepto muy lindo que también está en constante evolución, que tiene que ver con la movilidad, y la movilidad también ha evolucionado. La movilidad original tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la manera en cómo yo me puedo, básicamente, mover. Y se mueven estudiantes, se mueven docentes, se mueve personal administrativo, se mueven los directivos, se mueve todo el mundo. Y más ahora, con la sensación de término de la pandemia, la gente quiere moverse por ahí. Entonces, pero durante la pandemia la movilidad también desarrolló una manera distinta de poder entenderse, con las clases de espejo, con los COIL, con los espacios de movilidad en educación superior, con lo que tiene la UNESCO, con lo que hace Erasmus, con lo que hace Carolina, pero por supuesto existen seguramente otras manifestaciones y organizaciones para que la movilidad siga evolucionando en su concepto. Hoy, por ejemplo, existen ya digamos que las experiencias de movilidad aprovechando las dos modalidades, presencial y en línea, como debe ser, y habrá quienes les guste más lo que es completamente en línea y habrá quienes más les guste hacerlo desde el punto de vista presencial. Voy rápidamente con cada uno de ellos, y a mí me gusta, por eso es que respeto mucho la palabra tendencia, porque a veces en las tendencias no hay mucho material concreto, específico, que pueda fundamentar realmente una tendencia, que puede ser también una gran percepción. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, experiencias de clases de espejo de universidades como la UTP del Perú o como la UTLA de Ecuador, ambas universidades muy reconocidas, pero que tienen experiencia de clases de espejo. ¿Qué es una clase de espejo? En el mismo programa de una asignatura que lo dicta un profesor X, sencillamente se incorpora un profesor Y, que puede venir de otro país, que lo puede hacer en línea o presencial, y que de alguna manera hay una simbiosis en el programa de estudio, y eso enriquece la experiencia de aprendizaje de una manera impresionante, porque es los mismos contenidos con una óptica diferente. Es el mismo currículo con 2, 3 ópticas completamente distintas. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en ambas universidades. Los invito a hacer clic en la presentación cuando la tengan y poder ver lo que hace cada una de ellas. Los COE es un poco más, es una evolución tal vez de las clases de espejo.
Los COIL son más abiertos, no necesariamente tiene que ver con una experiencia de aprendizaje formal como una asignatura. Los COIL, Collaborative, Online, International Learning, son espacios de colaboración internacional. Aquí vemos a la UCAP, la Universidad Católica en Venezuela, o también a la Uniminuto, que es una gran universidad en Colombia. Ambas las tengo la oportunidad de conocerlas y son grandes universidades. Y por ejemplo, la UDD, que también es una Universidad de Desarrollo de Chile. Miren, las tres tienen experiencia ya de COIL. ¿Qué es COIL? Podemos hacer un COIL de un curso pequeño, de un tema, de un seminario, de una tendencia, de lo que sea. Puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser grande. O sea, es una experiencia de colaboración internacional realmente increíble, obviamente a través del uso de la tecnología para sesiones síncronas o asíncronas y demás. Y bueno, como me van quedando pocos minutos para respetar el tiempo que se me ha dado, voy a mostrar algunas organizaciones que impulsan también proyectos de movilidad. En este caso, por ejemplo, la Organización Universitaria Interamericana, la UI, a través del eMovies, y voy a dejar el enlace para que puedan ver las presentaciones en YouTube. El espacio de movilidad virtual de la UNESCO y ESAL, ahí está, es un proyecto hermosísimo para hacer movilidad virtual entre estudiantes. Es increíble realmente que esto existe y que se puede utilizar. Erasmus Mundus, la posibilidad de poder estudiar en universidades de altísima calidad desde cualquier parte de Latinoamérica y del mundo, pero que además se asocia a proyectos de investigación. Fíjense, todo esto es una evolución natural del encuentro de las ideas distintas, de los choques multiculturales que vamos a empezar a ver cada vez más en los diferentes espacios, sobre todo en la virtualidad. ¿Por qué? Porque estamos encontrando maneras distintas de convivir en un campus virtual o en una sesión de videoconferencia, en el metaverso o en cualquier tipo de realidad mixta, aumentada, disminuida, etc. Entonces, todo esto aparece como grandes oportunidades para sencillamente moverse presencial o en línea y, por ejemplo, Fundación Carolina, que lo viene haciendo desde hace muchísimos. Entonces, más allá de las tendencias, la educación transnacional es una realidad tangible, está también transformándose a sí misma y que está generando hoy en día líneas de investigación, interés de las organizaciones y particularmente para mí es el día a día de mi actividad profesional, porque lo hago desde mi universidad, interactuando con los diferentes, en los diferentes espacios y ecosistemas, con las personas que están transformando el mundo desde diferentes partes del planeta, pero que a su vez están interesadas en acortar las diferencias, abrazar las diferencias y sobre todo llevar educación a cualquier parte del planeta. Repito, pero no solamente llevarla, complementarla ya con esa parte muy específica que conecta lo que estudié con lo que hago en mi ejercicio profesional de manera diaria. Bueno, para estar conectados, en principio, los invito al Diplomado de Educación y Tecnología de la Información y Comunicación, donde tengo la fortuna ya por tercer año consecutivo ser docente. Me encanta poder conectar con las personas a través del diplomado y, por supuesto, para quienes quieran estar en comunicación conmigo, ahí les dejo mi cuenta de LinkedIn, donde estoy permanentemente compartiendo, debatiendo sobre los temas que particularmente me interesan, como lo es la educación, la tecnología, el poder transformador de las personas y, por supuesto, una educación sin barreras. Así que, David, atento de las preguntas que el público tenga y intenté hacerlo en exactamente 22 minutos. Adelante, estimado. Bien, muchas gracias, Rafael, por compartirnos tus disertaciones, tus reflexiones. Muy interesante el tema que nos has compartido la noche de hoy, que más que una tendencia es algo que hoy por hoy se viene haciendo realidad, que es la educación transnacional. Y pues como universidad, como Antonio Ruiz Montoya, como pertenecemos a una red de universidades jesuitas de más de 200 universidades a nivel mundial y como estamos estableciendo las condiciones para poder favorecer esa educación transnacional que nos comentas. Asimismo, formamos parte de la red AUJAL de la Universidad Jesuita en Latinoamérica, en la cual también tenemos diversos proyectos y programas que vinculan nuestras universidades en Latinoamérica, como la Universidad Católica Andrés Bello, que ya lo mencionabas por allí, la Universidad Javeriana de Bogotá y pues el resto de universidades que forman parte de la red. Mientras van formulando quizás algunas preguntas por el chat,
vamos reiterando la invitación que Rafael nos hacía de cara al diplomado que estará por iniciarse en próximo enero 2023. Les comparto por el chat, pues, el enlace de nuestra página web institucional donde podrán alcanzar mayor información de cara a la malla curricular y las competencias a desarrollar en el diplomado. Bien, Rafael, nos comentas un poco alguna consulta por acá sobre quizás los pasos o metodologías que conlleva pues la clase espejo, digamos, los tiempos y responsabilidades un poco de cara a la actuación docente. Bien, fíjense, cada institución, de acuerdo a su modelo educativo y respetando cada modelo educativo, postulan a los docentes cuyas asignaturas sean de fácil integración. Eso es lo primero. Las clases de espejo es tal cual como un trasplante. Tienen que estar las variables muy bien diseñadas para que se puedan funcionar de manera perfecta. Entonces, primero se designa un plan de estudio donde incluso el docente tenga ciertas competencias también para poder migrar y transitar por el camino de la virtualidad. Eso es en la institución A. Lo mismo ocurre en la institución B. Entonces, los docentes, bajo una misma estructura curricular, se fusionan para que tengan el estudiante una experiencia de aprendizaje con dos visiones exactamente muy en sintonía con el tema, pero con miradas incluso completamente distintas. La riqueza del aprendizaje justamente tiene que ver en la diversidad de los enfoques. No tiene que ver mucho con el tema, con la naturaleza del tema, sino con los enfoques distintos en torno al tema. Y esto hace justamente que los participantes puedan tener una experiencia internacional sin necesidad de moverse en el lugar donde se encuentran. Ahora, esto es justamente dentro de una actividad curricular normada dentro de una institución. Los COIL es completamente distinto. Hagamos educación, generemos un conocimiento distinto, indiferentemente si es un curso, es un tema, es una sesión, son dos sesiones, es largo, es corto, es complejo, es simple, es la libertad de poder. Eso sí, tienen que haber miradas distintas de personas distintas desde lugares distintos que enriquezcan obviamente la propia experiencia de aprendizaje. Eso es, mi estimado David. Muchas gracias, estimado Rafael. Bueno, no hay más preguntas por el chat. Reiteramos la invitación a formularlas. Y pues, aprovechando la coyuntura que bien ya, por este caso, Rafael conoce el perfil de nuestros estudiantes del Diplomado de Educación Ética, que tenemos diversos perfiles. Bueno, hemos tenido personas que han sido sociólogos, bibliotecarios, abogados, que de alguna manera tienen algo en común, que se dedican a procesos formativos en distintos escenarios. A todas estas personas que de alguna manera tienen perfiles diversos, pero que tienen ese común denominador que es apostar por procesos formativos. Y la siguiente consulta es tanto para Adriana como para Rafael. ¿Qué invitación, qué mensaje pudieran transmitirles de tal manera que sigan apostando a espacios formativos en la realidad que tenemos en la actualidad? ¿Quieres que yo aporte, Rafa? Sí, adelante, por favor. Okay. Vale, pues muchísimas gracias por tu exposición. Es sumamente interesante. Bueno, yo lo único que sumaría aquí, o mi recomendación, David, sería que tomen en cuenta que ya el aprendizaje finito, pues ya se acabó. Es decir, ya aprender nuestro grado y luego la maestría y el doctorado y hasta ahí llegué, ya terminé. Eso es algo que ya no funciona en el contexto actual, en la era del aprendizaje permanente. Entonces, pues realmente mi aportación y recomendación aquí es que no pueden dejar de aprender. Inclusive para innovar necesitamos tener este mindset de aprendizaje continuo.
Digo, justo acabo de dar una charla respecto a esto sobre innovación y aprendizaje, y realmente es lo mismo. Entonces, si nos vamos a un contexto de emprendimiento, de ámbito corporativo, por ejemplo, pues tengo que siempre estar en continuo aprendizaje. Entonces, pues sería prácticamente mi recomendación, tener siempre esta curiosidad activa, esta pasión por aprender, y que sea parte de nuestro día a día, de nuestra rutina. Mantenernos actualizados, investigar y proponer, ¿no? También, y pues bueno, invitarlos, por supuesto, a que todas estas oportunidades de espacios de aprendizaje los tomen, y bueno, se sigan desarrollando. Bien. Muchas gracias, Adriana. Fíjate que yo creo que para complementar un poco lo que comenta Adriana, que estoy 100% de acuerdo, es desarrollar habilidades para la investigación, para curiosear. Creo que es algo vital. Y más allá de eso, más allá de la propia investigación, más allá del conocimiento que se va adquiriendo, evitar vivir en la percepción. ¿No se imaginan cuánto daño está haciendo la percepción desmedida a la educación? Voy con un ejemplo concreto. Vamos con el tema del metaverso. Revisen ustedes, vean en las páginas web, LinkedIn, cuánto contenido del metaverso existe hoy en día. Es excesivo el contenido. Pero cuántas experiencias concretas, medidas, sistematizadas existen con investigaciones profundas, reales, que eso genere un aporte al conocimiento universal. O poco o nulo. Pero, ¿cuántos gurús del metaverso han aparecido en los últimos 3 meses o 6 meses? Es impresionante lo que ocurre. Ahora, dije metaverso por hablar de ello. Lo mismo ocurre en gerencia, lo mismo está ocurriendo en medicina, lo mismo está ocurriendo en educación, ni se diga, hace rato que cualquiera puede hablar de educación. Entonces, evitar vivir en el mundo de la percepción. Sí se puede aplicar el método científico a la educación. Y si no nos gusta el método científico, habrán otros métodos más exactos. De hecho, bien lo comentaba Adriana, una de sus tendencias, y la que lo defendió muy bien, es la analítica del aprendizaje. La analítica del aprendizaje es ciencia de datos para tomar decisiones en educación. O sea, es a partir de lo que tengo, puedo generar patrones, puedo determinar patrones de comportamiento para poder predecir experiencias de aprendizaje, para mejorar el grado de conocimiento y demás. Eso es alejarse del mundo de las percepciones. Eso es trabajar con datos para tomar decisiones, que es muy distinto. Creo que eso hay que rescatarlo, David, porque estamos muy fascinados por lo sexy de la tecnología y de aquello que es momentáneo, y descuidamos al mismo tiempo lo que realmente va a garantizar que esto sea sostenible en el tiempo. Y por ahí va básicamente mi comentario. Bien, 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 excelente. Bueno, muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Rafael, por acompañarnos en esta sesión de hoy, donde cada uno de ustedes ha puesto su cariño, su percepción y de alguna manera su conocimiento de cara a la educación y tecnología, cada quien pues desde su enfoque, Adriana con una mirada más desde lo corporativo, Rafael un poco más desde la mirada académica en educación superior, y pues en ambos instancias podemos concluir, como bien lo mencionaba Adriana, que la vida es un constante aprendizaje y que no podemos dejar de aprender, dejar de innovar, no desde la percepción, sino desde esa experiencia científica que nos transmitía Rafael. Y pues quisiera de alguna manera ir cerrando este espacio con esas palabras del padre José María Vela, que nos comentaba: cada quien es lo que sueña, sueña un poco cada cual, y en este sentido pues atrevernos a soñar desde la educación para lograr esa incidencia dentro de la transformación social, desde cada una de nuestras trincheras, de cada uno de lo que podemos gestionar en nuestro quehacer. Hay una pregunta por el chat que nos comenta: ¿cómo discernir adecuadamente para elegir contenidos en efecto que contribuyan a innovar y adaptar lo aprendido en el día a día? Es decir, no sé si Adriana, luego Rafael, Adri, ¿puedes adelante, por compartir? favor. Yo también, pero primero Adri. No, adelante. Estoy tratando
de procesar la pregunta. Adelante. Bien. Como todo se entrena, todo se educa el oído, se educa el paladar, se educa el olfato. Todos, ¿sí?, los que estamos en esta sesión hemos desarrollado dos capacidades sin necesidad de verlas en un libro o alguien que nos las enseñe. La capacidad de navegar en Internet, por ejemplo, y dos, una capacidad que a mí me encanta, que es, tenemos un sexto sentido para saber cuando una página web, por ejemplo, es maliciosa o nos va a ocurrir puede ocurrirnos phishing o que nos roben los datos y demás. Hemos desarrollado una habilidad para poder entender la armonía de los logos, y cuando un logo es distinto, como que cerramos la página de manera inmediata, y si dice que es malicioso también. Entonces, todo eso se ha venido desarrollando, pero solo si la persona tiene la voluntad, el tiempo y toma la decisión de poder experimentar. O sea, si no tenemos y no aseguramos el espacio de aprendizaje, donde obviamente confluye el tiempo, los recursos, la intencionalidad y la decisión, pues tan sencillo como que no va a haber una varita mágica que se nos implante en la cabeza como un chip para saber qué contenido sí vale la pena y qué contenido no. Además que existe una cantidad de herramientas y plataformas que aseguran la calidad, la legitimidad del contenido. Y bueno, y la evolución de todo eso tiene que ver con el proctoring, tiene que ver con cómo resguardamos el hecho del aprendizaje con tecnología que sí existe, que no viene del futuro, que de alguna manera puede estar asociado con temas de identidad digital, con bioseguridad, etcétera, etcétera. Bueno, yo sé que me fui muy lejos, pero básicamente es: entrénense, lean, asistan, vean, jueguen, interactúen, naveguen, y en ese devenir de las cosas van a desarrollar mejores competencias justamente para saber cómo discernir entre algo que puede funcionar y algo que no puede funcionar. Bueno, igual si gustas puedo complementar, o no sé si tenemos tiempo, David. Sí, claro, por supuesto. Sí, Adelante. súper. Sí, bueno, yo creo que, Juan Carlos, gracias por la pregunta. Creo que ya entiendo un poco más a qué vas, y lo que yo interpreto es, pues, básicamente cómo seleccionar igual formación de calidad y que contribuya, como bien dices, al proceso de innovación y a la aplicabilidad en tu día a día. Entonces, creo que así como ofertas educativas vamos madurando, y como también empresas, startups, cada vez vamos desarrollando más y mejores tecnologías, pues para facilitar y para mejorar el proceso educativo digital. La realidad es que también sucede con el estudiante en línea. Cada vez va madurando y va empezando a entender cuál funciona, cuál no, cuál nos gusta y demás. Entonces, creo que aquí mi recomendación sería, pues básicamente, toma en cuenta que cualquier aprendizaje es un buen aprendizaje. Inclusive, yo siempre estoy en un curso, siempre estoy tomando una maestría, un diplomado, siempre. Y a veces hay unos que de verdad son muy malos que he tomado y que han contribuido por eso mismo a mi formación. Porque he logrado entender qué está mal y qué es lo que no quiero reproducir. He entendido, también me han hecho reflexionar por qué no creo que esté bien. Y yo creo que eso es sumamente valioso en ese proceso de aprendizaje. Entonces, por ese lado, creo que siempre uno aprende, siempre. Y en cualquier contexto, tanto formales como informales. Entonces, por ese lado yo diría que no consumamos demasiado tiempo en analizar si esto es la oferta de mayor calidad o no, sino realmente qué necesidad tienes hoy de aprendizaje y qué es lo que tú crees que en el mercado de lo que se ofrece puede resolver esa necesidad que tú tienes, y te puedes equivocar, porque puede ser que resulte una oferta no muy buena para ti y pues bueno, la dejamos, no pasa nada. Pero sí, en ese proceso vamos encontrando. Digo, yo también he explorado como muchos cursos de otros temas que me interesan, y bueno, y no los concluyo, o ya simplemente se me quitó esa pasión, entonces me muevo hacia otra cosa. Entonces, creo que es ese justamente el aprender a aprender,
el aprender a descubrir y que eso nos lleva a un trabajo de aprendizaje continuo y sobre todo que inmediatamente en ese proceso ya empiezas también a innovar con ese proceso de reflexión. Entonces, bueno, no sé si te resuelvo del todo la pregunta, pero esas pues, son mis experiencias y recomendaciones que te puedo compartir. Bien, enhorabuena. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por tu consulta. Y bueno, como comentamos anteriormente, bueno, a seguir soñando, a seguir innovando y a seguir apostando por este espacio tan bonito que es la educación desde los distintivos escenarios, desde lo corporativo, desde lo académico y desde lo social. La invitación pues es a que nos puedan seguir por las diversas redes, a adquirir mayor documentación de cara a lo que va al diplomado y pues seguiremos generando este espacio de compartir y disentir y discernir sobre los dispersos factores que van incidiendo en la educación. Bien, agradecemos a las personas que nos han acompañado en esta sesión en vivo en Zoom y a aquellos que nos han seguido por la fanpage de la Escuela de Posgrado. Reiterar nuestro agradecimiento a nuestros dos speakers invitados, Adriana Caballero de Yeira Learning de México, nuestro amigo y hermano también Rafael Martínez de UTEL Universidad y profesor de diplomado. Y pues gracias por los aportes y sus contribuciones. Bueno, nos despedimos, que tengan una excelente noche y pues seguimos trabajando en pro de la educación.